Bien, chicos, ¿cómo están? Esta es la segunda conferencia o la segunda charla que doy. Y lo que vamos a hacer en este sentido es tratar de profundizar lo que vimos la clase del encuentro anterior acerca de lo que es ciudadanía y política, ¿no? Habíamos visto y habíamos analizado que dentro de las tres palabras que tiene la materia, habíamos analizado la I. ¿Y qué es lo que indicaba la I? Bueno, lo que indicaba la I era aquella cuestión de que ciudadanía y política eran dos palabras distintas, ¿no? La I indica en principio que ciudadanía y política son dos palabras distintas, pero que a su vez hay alguien que las unió, hay un vínculo entre ellas dos. Y habíamos analizado que este vínculo lo establecía, el que lo establecía este vínculo no era otro que el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Entonces, profundizando un poquito más acerca de todo esto, vemos o podemos interpretar que la palabra ciudadanía y política, es decir, la materia ciudadanía y política, en verdad estaría creado como un espacio para compartir, impartir, como ustedes prefieren llamarlo, valores acerca de aquello que la sociedad cordobesa o el Estado cordobés piensa que es mejor para los futuros ciudadanos. En verdad también como tenemos cierta libertad de cátedra nosotros, el perfil que le hemos dado es no vamos a impartir estas cuestiones de valores, sino vamos a tratar de reflexionar sobre nuestras prácticas, digamos, educativas, pero a su vez también nuestras prácticas políticas y ciudadanas. Ese sería el marco general. En este sentido, yo quiero que hoy avancemos sobre qué es lo que significa dos palabras que son importantes, que es qué es ciudadanía y qué es política. Para ello nos vamos a valer de una herramienta que es la filología. La filología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Y ahí aparece otra palabra que es etimología, que es el estudio de los significados. ¿Qué es cada palabra? ¿Qué significa cada palabra? Empezamos por política. Política viene de la palabra griega politeia y que a su vez esa palabra viene de la palabra polis. Polis para los griegos era la ciudad. Después más adelante vamos a ver que había dos formas de entender lo que era ciudad para los griegos, pero retengamos esto. Polis es ciudad. Entonces, de alguna manera, politeia, que es lo que después nosotros vamos a recibir como política, es aquella forma de vida en la ciudad, ¿no? Sería el modo en que el hombre vive juntos con otros en una misma ciudad. Bien, cuando hablamos, eso respecta a política. Ahora, cuando hablamos de ciudadanía, nos encontramos con una curiosidad, porque ciudadanía viene de la palabra latina, civis, o civitas, que viene de la palabra latina civis, y esa palabra también significa ciudad. Ahora, lo que nos lleva en este momento es que tanto política, que viene de la palabra polis, que significa ciudad, como ciudadanía, que viene de la palabra civis, que significa ciudad, pareciera ser que nos está refiriendo a dos palabras que son iguales. Es decir, las dos hacen referencia a la vida en la ciudad. Y ahora le pregunto a ustedes, ¿qué será? ¿Un error del ministerio? Nosotros habíamos visto hace un segundo de que para el Ministerio de Educación esas dos palabras eran totalmente distintas, por eso había necesidad de unirlas. Pero nos damos cuenta ahora de que las dos vienen de la misma palabra, que significa ciudad. Entonces, la pregunta ¿es un error del ministerio? Y la verdad que no, o mejor dicho, hay que darle a la derecha y tratar de reflexionar acerca de cuál puede ser la diferencia entre estas dos palabras, aunque etimológicamente significan las mismas. Entonces ahí lo que vamos a pedir socorro es a la hermenéutica. La hermenéutica es un método de las ciencias sociales que se basa en la interpretación. ¿Qué es lo que dice? Dice que todo concepto se entiende solamente en un contexto de interpretación o, como va a decir Gadamer, en un horizonte interpretativo. Entonces ahí sí vemos diferencia. Porque como hemos dicho en su momento, polis, política en este caso, viene de la tradición griega.
Y si nosotros analizamos la tradición griega, nos vamos a dar cuenta de que la pregunta que se hacían los griegos no era otra cosa que por la naturaleza de las cosas. Entonces como vemos, los griegos se preguntaban por la esencia de las cosas. Entonces, nosotros podemos entender que política es aquella ciencia o aquella rama de saber que se pregunta por la esencia, como se preguntaban los griegos, pero no en este caso de la naturaleza del hombre, sino por la esencia de este estar juntos que constituye la vida en la ciudad, la vida en conjunto. Es decir, volviendo al eje, política, cuando vamos a hablar de política, vamos a estar haciendo referencia al estudio de la esencia de lo que es la vida en conjunto. En cambio, cuando nosotros hablamos de ciudadanía que tiene una raíz latina, lo que nos vamos a encontrar es que para los latinos no se preguntaban tanto por la esencia de las cosas, sino lo importante para los latinos era el derecho, ¿no? De hecho, todavía estudiamos. Quien vaya a estudiar abogacía en su momento, o el año que viene, va a ver que hay una materia que es derecho romano. Los latinos se caracterizaron y nos dejaron el legado de enseñarnos lo que es el derecho. Era la parte fundamental. De hecho, para los latinos, por ejemplo, para Cicerón, el que llegaba a esa especie de cielo que tenían ellos era la persona que había llegado a participar de los hechos de la ciudad, ¿no? Que había ejercido un cargo público. Cuando hablemos de ciudadanía, vamos a estar hablando y haciendo referencia más que todo a una cuestión de derecho, es decir, a la ley y a aquello que constituye la ley y cómo se fundamenta. Bueno, hasta acá, ciudadanía y política. Espero que le haya sido simple y cualquier cosa nos estamos comunicando por los medios pertinentes. Un saludo.